Mi mamá dijo, este año no es un buen momento. Quizás el próximo. Yo estuve de acuerdo. Luego mi hermano hizo un directo en Facebook. Fiesta completa, intercambio de regalos, pavo asado, karaoke. Mis hijos estaban sentados con sus suéteres navideños, esperando. Tomé una foto de sus regalos sin abrir y envié un mensaje, estos no serán necesarios. 42 minutos después, mi papá estaba en mi porche, gritando. 3 días antes del cumpleaños de mi papá, mi mamá llamó. Dijo, este año no era un buen momento para una reunión. Las cosas estaban apretadas. Aparentemente, solo iban a hacer algo pequeño. Quizás el próximo año. Sonaba cansada, como si la decisión ya le estuviera pesando, como si yo debiera simplemente aceptarlo y seguir adelante. Dije, está bien. Siempre digo, está bien. No pregunté quién estaría allí ni presioné para obtener detalles. No mencioné que ya había encargado el pastel de su panadería favorita. No saqué a relucir que los niños habían hecho cada uno algo a mano porque aman a su abuelo. Solo dije que celebraríamos en otro momento. Esa mañana, de todos modos, vestí a mis hijos con los atuendos que habían elegido. Cantamos feliz cumpleaños en nuestra cocina. Alineé los regalos que habíamos envuelto juntos, una nueva caña de pescar, un álbum de fotos, calcetines con su equipo de fútbol favorito. Mi hija había dibujado una tarjeta que decía, el mejor abuelo de la galaxia. Entonces mi teléfono vibró. Una notificación de Facebook. Mi hermano estaba en directo. Ni siquiera tuve que abrirla. La miniatura me lo dijo todo. Un arco de globos sobre la mesa del comedor. Una pancarta con letras doradas, feliz cumpleaños, papá. Risas de fondo. Subí el volumen. Fiesta completa. Comida de catering. Gente con ropa de vestir. Un enorme cerdo asado. Mi mamá en el centro de todo, repartiendo regalos envueltos. Estaban cantando karaoke y alguien estaba filmando al abuelo soplando las velas con ambas mejillas infladas como un niño pequeño. Todos estaban allí. Todos menos nosotros. No se lo dije a los niños. Solo les tomé una foto sosteniendo sus regalos aún envueltos, sentados en silencio con su ropa de fiesta. La envié al chat grupal de la familia. Estos no serán necesarios. 42 minutos después, mi papá estaba golpeando mi puerta principal, gritando tan fuerte que los vecinos salieron. Tuve que salir en pantuflas porque no paraba. No estaba borracho, solo enojado. Dijo que estaba siendo una desagradecida. Dijo que podría haber ido si hubiera querido. Que mi hermano me invitó a última hora y yo elegí no aparecer. Dijo que esto no se trataba de mí y que necesitaba dejar de hacer un drama. No pidió ver a los niños. No se disculpó. Simplemente se quedó allí, gritando en mi entrada, con un sombrero de fiesta, migas en la camisa, sosteniendo una botella de vino como si pensara que eso arreglaría todo. No dije una palabra. Simplemente volví a entrar y cerré la puerta. Y ese fue el comienzo. Pensé que ese sería el final. Que tal vez alguien sentiría una pizca de culpa después de ver a mis hijos sentados allí, vestidos de fiesta con regalos que nunca podrían entregar. Tal vez alguien llamaría y diría, lo sentimos. Nos equivocamos. Pero no fue así. Se volvió mezquino. A la mañana siguiente, mi hermano publicó un meme en Facebook, una caricatura de alguien enfurruñado en la esquina de una fiesta. El texto decía, cuando nadie nota tu protesta silenciosa, así que publicas una selfie triste y finges que estás mejor. No lo habría pensado 2 veces, excepto que los comentarios estaban llenos de miembros de la familia riendo, etiquetándose unos a otros, dejando emojis de palomitas de maíz. Uno escribió, conocemos a ese tipo de persona. Otro dijo, a algunas personas les encanta que las dejen fuera para poder hacerse las víctimas. Y el colmo, alguien subió un vídeo en cámara lenta de mi papá soplando las velas de cumpleaños. Todos cantando, mi mamá riendo, mi hermano sosteniendo una copa de champán, y en la descripción, la verdadera familia sabe cómo estar presente. Se me revolvió el estómago. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que me gustaría admitir. No comenté, no le di me gusta ni compartí, solo cerré la aplicación y volví a descargar el lavavajillas como si nada de eso existiera.
2 días después, mi mamá llamó. No para disculparse, no para preguntar por los niños, solo para decir que esperaba que me calmara antes del Día de Acción de Gracias. Dijo que las cosas se habían puesto un poco agitadas y que a veces la gente se vuelve demasiado sensible. Su tono era ligero, como si estuviéramos hablando del clima. Incluso dijo, bueno, fue tu hermano quien lo planeó, no yo. Como si eso la absolviera de todo el asunto. No discutí. Solo escuché. Cuando terminó la llamada, me senté e hice una lista, no de lo que me debían. No estaba llevando la cuenta. Era más un recordatorio para mí misma de todo lo que había manejado discretamente a lo largo de los años, como la vez que ayudé a mi hermano a cubrir 3 meses de alquiler cuando perdió su trabajo, o como mis padres todavía estaban en mi plan de telefonía familiar, que yo pagaba íntegramente cada mes sin falta. O el seguro que agregué a la camioneta de mi papá porque no podía pagarlo durante la pandemia. Los resurtidos automáticos que había configurado para las recetas de mi mamá. Los comestibles que hacía entregar cuando decía que no se sentía bien. Todo. Pequeñas cosas que nunca mencioné, que nunca les eché en cara porque se supone que eso es lo que hace la familia. No me sentía justificada. Simplemente me sentí harta. Al día siguiente, inicié sesión en mi cuenta móvil y separé sus líneas de la mía. Envié un mensaje cortés diciendo que tendrían que configurar sus propios planes antes de fin de mes. Sin explicaciones, sin drama. Luego cancelé el pago automático de los medicamentos de mi mamá. Supuse que se daría cuenta eventualmente. Cuando llamó unos días después, confundida, dije que no estaba segura de lo que había pasado. Quizás debería consultar con su farmacia. No insistió. Pero la mejor parte vino después de que dejé de enviarle dinero a mi hermano por completo. Ese mismo hermano que una vez me pidió que fuera su aval para un préstamo, que nunca se olvidaba de invitarme cuando necesitaba algo, pero que de alguna manera siempre se olvidaba cuando llegaba el momento de estar presente. De repente, se quedaron en silencio, pero no duraría. Habían construido una casa con mi amabilidad, y estaban a punto de sentir cómo es cuando las paredes desaparecen. Esperaron hasta la semana antes del Día de Acción de Gracias para volver a contactarme. Mi mamá envió un mensaje de texto grupal que decía, cena en nuestra casa, a las 4 de la tarde. Trae postres si puedes. Sin disculpas, sin mencionar el cumpleaños o el circo de Facebook. Solo una invitación como si nada hubiera pasado. No respondí. Tampoco mis hijos. 3 días después, mi prima Jessica me envió un mensaje en privado. Dijo que esperaba que estuviera bien y que todos estaban preocupados por mí. Le pregunté preocupados por qué exactamente. Tardó un rato en responder, luego dijo, bueno, has estado muy callada. La gente dice que te estás aislando. No me molesté en explicar. No se había puesto en contacto ni una sola vez durante el lío del cumpleaños y de repente formaba parte del comité de preocupación. La dejé en visto. Llegó el Día de Acción de Gracias. Nos quedamos en casa. Hice una gran bandeja de lasaña y vimos vídeos caseros antiguos. Del tipo en que mi papá solía levantar a mi hijo sobre sus hombros y mi mamá todavía intentaba enseñarle a mi hija a tejer. Dolió. Sí. Pero también me recordó que habíamos dado mucho más de lo que jamás recibimos. A las 4:17 de la tarde, mientras mis hijos ponían la mesa, apareció otra notificación de un directo en Facebook. Mi hermano de nuevo. No la abrí, pero mi hijo sí. Dijo, el abuelo está fingiendo llorar porque no estamos allí. Le dije que lo apagara. Luego vinieron los mensajes. Mi mamá primero, los niños deben estar tristes, ¿de verdad les estás haciendo esto? Luego mi hermano, ya demostraste tu punto. Ahora madura y preséntate como una persona normal. Seguido por una avalancha de otros opinando con sus propias versiones retorcidas. ¿Qué estaba robándole a mis hijos sus recuerdos? ¿Qué estaba guardando rencor? Que mi ausencia estaba empezando a afectar la salud del abuelo. Esa casi me afectó. Casi, hasta que recordé a ese mismo hombre de pie en mi porche, gritándome como si fuera una extraña que había irrumpido en su fiesta, no la hija que había llevado la mitad del peso de esta familia sobre sus hombros durante años. Así que tomé una foto de nuestra lasaña, solo nosotros 3, tenedores en mano, platos llenos, sonriendo. La publiqué sin descripción.
30 minutos después, mi hermano respondió a la foto con un emoji de vómito. Lo eliminé, lo bloqueé, eliminé a cada miembro de la familia de mis redes sociales. No envié un solo mensaje, ni siquiera una advertencia. Para ese fin de semana, había abierto una nueva cuenta corriente solo a mi nombre. No más pagos vinculados, no más suscripciones compartidas. Cada pequeño lazo que tenían con mi ayuda fue cortado. Se dieron cuenta y no les gustó nada. Durante 2 semanas después de Acción de Gracias, hubo silencio. Sin mensajes de texto, sin memes indirectos, sin más falsa preocupación de primos con los que no había hablado desde la secundaria. Sinceramente, pensé que finalmente lo habían entendido, que ya no estaba jugando. Pero ese tipo de paz no dura en mi familia. Cuando se dieron cuenta de que la culpa no funciona, se ponen creativos. Comenzó con algo pequeño. Netflix no cargaba. Luego Hulu dijo que mi suscripción había sido cancelada. Después, me cerraron la sesión de Spotify, la misma que mi mamá y mi hermano habían estado usando en mi cuenta durante años. Al principio, pensé que tal vez me habían hackeado. Pero después de restablecer todo, vi los dispositivos que se habían conectado recientemente. La tableta de mi mamá, la vieja computadora portátil de mi hermano. No solo estaban enojados. Estaban tratando de volver a entrar a la fuerza en mi vida por las puertas traseras. Pensaron que lo había olvidado. Luego llamó el banco. Una alerta de fraude. Alguien había intentado acceder a una cuenta conjunta que había abierto años atrás cuando mi mamá tenía problemas para administrar sus pagos en línea. Apenas se había tocado desde entonces, simplemente estaba allí por si necesitaba ayuda de nuevo. Yo había olvidado que existía. Ellos no. Cerré la cuenta de inmediato, moví el pequeño saldo restante a mis ahorros privados y llamé al banco para informar de un acceso no autorizado. Ese mismo día, mi hija recibió un mensaje en Instagram. Una cuenta nueva, sin foto de perfil, solo una línea, ya eres lo suficientemente mayor para saber la verdad. Pregúntale a tu mamá por qué se alejó de tu familia. Me mostró el mensaje y preguntó si era de la abuela. No respondí de inmediato, pero reconocí la forma de expresarse, la culpa, la manipulación, todo gritaba mi mamá. Era casi idéntico a algo que me dijo cuando tenía 16 años y me atreví a cuestionarla sobre algo que le había hecho a mi tía. Pero no habían terminado. Lo peor llegó a mediados de diciembre. La escuela de mi hijo llamó justo después del almuerzo. La secretaria dijo que alguien había entrado con una bolsa de papel marrón, afirmando que mi hijo había olvidado su almuerzo en casa. Lo entregaron en la recepción, sin hacer preguntas. Dijeron que la mujer figuraba como contacto de emergencia. Mi madre. El caso es que yo había preparado su almuerzo esa mañana. Todavía estaba en su mochila cuando llegué a la escuela. No había necesitado nada. Cuando le pregunté más tarde qué le dijo, me contó que ella se agachó y le susurró, siempre puedes venir a casa si te aburres en lo de tu mamá. Tengo regalos en el coche. Él dijo, no. Dijo que la abuela se sintió rara. Tiene 8 años. Esa noche, cambié todos los contactos de emergencia en sus escuelas, eliminé el número de mi mamá de sus iPads, devolví los regalos que ella les había enviado a través de vecinos y los regresé sin una nota. Luego, envié un mensaje al chat grupal de la familia. No había escrito nada allí desde el cumpleaños. Decía, no más contacto, no más juegos. Mis hijos no son peones y yo no soy su plan de respaldo. Terminamos, permanentemente. Salí del chat y bloqueé todos los números. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo desaparecido, borrado. Luego di un paso más. Me reuní con mi abogado, actualicé mi testamento, designé nuevos tutores para mis hijos, redacté una carta formal revocando todos los acuerdos verbales previos sobre finanzas compartidas y deudas que había absorbido por la familia a lo largo de los años. Y lo decía en serio. La versión antigua de mí, la que decía que sí a cada favor, que suplía cada responsabilidad incumplida, que seguía perdonando porque así es la familia. Ella se había ido. Y las personas que construyeron su comodidad sobre su espalda finalmente estaban empezando a entrar en pánico. 6 días antes de Navidad, apareció una carta en mi buzón. Sin remitente, solo mi nombre escrito en letras de imprenta gruesas e irregulares,
como si lo hubiera hecho un niño. Pero reconocí la letra al instante. Mi papá. 2 páginas, por delante y por detrás. Calificó todo de malentendido. Dijo que la familia no necesitaba estar de acuerdo en todo para mantenerse unida. Que lo que yo estaba haciendo estaba separando a la gente. Que había convertido a mis hijos en testigos de un rencor. No dijo lo siento ni una sola vez. En cambio, seguía mencionando cuánto mi mamá extrañaba a los niños, como todos estaban hablando, cómo se veía mal. Incluso escribió, tú eres mejor que esto. Al final había un billete de $50 doblado entre las páginas. Como si pudiera ser sobornada para olvidar. Trituré todo sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, recibí una llamada del estudio de danza de mi hija. El saldo de su disfraz de El Cascanueces no se había procesado, lo cual era extraño porque lo había pagado por completo semanas atrás. Cuando llamé para aclararlo, la recepcionista me dijo que alguien había venido en mi nombre y había pedido ser incluido como contacto de respaldo. También cambiaron la tarjeta registrada a un número diferente y luego la eliminaron al día siguiente. No tardé mucho en averiguar quién. Les dije que si alguien que no fuera yo intentaba gestionar mi cuenta de nuevo, debían llamar a la policía. Se disculparon y marcaron la cuenta. Esa noche, revisé todos los lugares donde mi nombre, dirección o número de teléfono habían estado alguna vez vinculados a algo a lo que pudieran acceder. Cambié todas las contraseñas, cerré cuentas antiguas, lo limpié todo, pero apenas estaban calentando. Los mensajes de voz comenzaron al día siguiente. La mayoría eran de números desconocidos. Estática. Luego vinieron los mensajes. Mi mamá diciendo que extrañaba nuestras tradiciones, que estaba rezando por mí. Mi papá diciendo rígidamente que la puerta sigue abierta si decides detener todo esto. La voz de mi hermano, mitad arrogante, mitad suplicante, diciéndome que lo habían desalojado y no tenía a dónde ir, que necesitaba un lugar donde quedarse solo por una semana. Dijo, esta sigue siendo tu familia, Mónica. Uno no simplemente renuncia. No respondí. Luego vino la víspera de Año Nuevo. Cada año desde que los niños eran pequeños, hemos ido al carnaval de invierno en la ciudad. Chocolate caliente, fuegos artificiales, mini donas carísimas. Es la única tradición que nunca se perdían, pasara lo que pasara. Este año dudé, pero los niños estaban emocionados. Pensé que tal vez podríamos ir temprano, irnos antes de la multitud. Apenas pasamos la taquilla cuando los vi. Mis padres de pie cerca del área de comidas como si estuvieran de paso por el vecindario. Mi hermano sentado en un banco con un café. No estaban allí por el carnaval. Estaban esperando. Mi hija me tomó de la mano y susurró, «¿Están aquí?» Le dije que se quedara cerca. Mi mamá comenzó a caminar hacia nosotros, sosteniendo algo envuelto en papel de seda. Mi papá se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados. Mi hermano sonrió como si me hubiera atrapado en algo. No dije una palabra. Me di la vuelta y salí con los niños. Ni siquiera me detuve en nuestro coche. Pedí un Uber y esperé en la acera como si fuera una noche cualquiera. Mi papá gritó algo detrás de nosotros, «Les estás haciendo esto a los niños, no a nosotros». Pero mantuve la vista al frente. Mi hijo preguntó si íbamos a otro lugar. Dije que íbamos a casa. Esa noche, bloqueé 10 nuevos números, instalé una segunda cámara de seguridad fuera de la casa. Mi hija preguntó si volveríamos a hablar con ellos alguna vez. Dije que no, y ella asintió como si ya lo supiera. Luego llegó el momento que había estado esperando. Mi hermano envió una nota de voz. Dijo que el desalojo era real, que había estado durmiendo en su coche, que necesitaba ayuda. Dijo, no tienes que hablar con nadie. Solo ayúdame como solías hacerlo. Siempre lo hacías antes. Escuché todo. Luego lo borré. No por ira, ni siquiera por venganza, solo por claridad. Yo solía ser a quien recurrían cuando necesitaban un aterrizaje suave. La que ayudaba, la que resolvía todo, la responsable y silenciosa, la que nunca decía que no. Ya no más. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Me sentí libre. Después de Año Nuevo, todo se calmó.
No más mensajes de texto, ni mensajes de voz, ni apariciones sorpresa en la escuela o los ensayos. Ni una palabra de ninguno de ellos. Y sabía exactamente por qué. Estaban esperando a que me quebrara. Me habían visto cargar con sus cumpleaños, facturas, coches averiados, citas perdidas, alquileres atrasados durante años. No creían que realmente pudiera alejarme. Que pudiera sobrevivir al silencio que una vez usaron para castigarme. Pero la verdad era que nunca me había sentido más completa. Mis hijos estaban más ligeros. Nuestro hogar estaba en paz. Y por primera vez en más de una década, no estaba esperando que un nuevo drama explotara en nuestra sala de estar. 2 semanas después de empezar enero, mi mamá finalmente lo intentó una vez más. Envió una carta, no a mí, a mi hija. Un pequeño sobremetido en el buzón de un vecino, pidiéndole que se lo pasara. Sin sello, sin remitente. Dentro había una tarjeta que decía, te extrañamos. Tenía una Polaroid de mi hija en una fiesta de cumpleaños de hace 2 años, con una tiara y mi mamá detrás de ella sosteniendo un cupcake. Debajo estaba escrito, no olvides quién es tu verdadera familia. Esa noche, me senté con mis hijos y les conté todo. No solo sobre la fiesta a la que no fueron invitados. No solo sobre los mensajes extraños o los almuerzos de emergencia falsos. Les conté sobre el dinero que gasté discretamente a lo largo de los años para mantener todo unido. Sobre las facturas del teléfono, el seguro del coche, los rescates a altas horas de la noche, sobre la vez que cubrí la factura de la luz en casa de la abuela para que no se quedaran sin calefacción en febrero, como nadie dio las gracias, pero siempre pedían más. Mi hija me miró y dijo, no deberías tener que hacer todo eso. Y ese fue el momento en que supe que había hecho lo correcto. Llegó febrero, luego marzo, nada. Luego me enteré a través de alguien en la iglesia. Mis padres habían cancelado su viaje a Florida. Algo sobre finanzas ajustadas. Luego, alguien más mencionó que mi hermano se había mudado de nuevo con ellos. Nadie dijo mi nombre, pero podía sentirlo en el aire. Estaban teniendo dificultades y nadie estaba interviniendo para arreglarlo. Esa solía ser mi señal para actuar. No me inmuté. Para abril, el chat grupal de la familia se había cerrado. Un primo intentó contactarme solo para ponerse al día. Lo ignoré. Para junio, habían dejado de preguntar por nosotros por completo. Y ahora es agosto. Mis hijos acaban de comenzar su año escolar. Ahora tenemos nuestras propias tradiciones. Cocinamos la cena juntos una vez a la semana. Los viernes por la noche son para maratones de juegos y comida chatarra. Nos escribimos cartas y las escondemos por la casa. Y cuando mi hija tuvo una fiesta de cumpleaños el mes pasado, miré alrededor de la habitación y me di cuenta de que ni una sola persona allí era de mi familia de sangre. Pero la habitación estaba llena de risas, música, amor verdadero. Pensaron que volvería arrastrándome eventualmente, que entraría en pánico sin ellos. Que me sentiría vacía. Pero lo que nunca entendieron es esto, ellos eran el vacío. Simplemente no lo veía porque siempre estaba demasiado ocupada llenándolo. Ahora son ellos los que están sentados en silencio. Y finalmente están aprendiendo lo que se siente estar sin mí.